Necesidad de respirar, así como tienes la necesidad de comer alimentos, así como tienes necesidad de otras cosas, tienes o tenemos la necesidad de orar. Amén. Bienvenidos. Qué bueno que están todos aquí, los que están viendo a través de las redes sociales. Es un placer seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Sabemos que la palabra de Dios es sembrada en el corazón del ser humano y esta palabra da fruto de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, amado, el día de hoy quiero hablar de este tema, la necesidad de orar. La semana pasada te hablé un tema muy especial, llamado decisiones, ¿verdad que sí? Hablamos acerca de cómo tomar decisiones. Hablamos que hay tres maneras equivocadas de tomar decisiones y hay una manera correcta de hacerlo. Y pusimos un ejemplo, ¿verdad? Al último, el rey David, a pesar de todo, de los tres puntos que él podía tomar una decisión, él tomó la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para tomar la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, David tuvo la necesidad de orar. ¿Verdad que sí? Sí vimos el ejemplo, ¿verdad? Que cuando leímos, cuando David le dice al sacerdote, acércame el efod, expresa David unas palabras, ¿verdad que sí? Y él pregunta a Dios, él preguntó que se iba detrás de los merodeadores. Y él le dijo, los alcanzaré. Eso es una oración, ¿verdad? Y estamos muy equivocados a decir, la oración tiene que ser con palabras muy rimbombantes o palabras religiosas, ¿verdad? Normalmente así asociamos la oración, pero si así de esa manera asocias la oración, estás equivocado. La oración no es un acto religioso, es una comunicación que debes de tener con Dios. El rey David, cuando se acercó y él preguntó como si le estuviera preguntando a otro ser humano, ¿verdad? Con palabras humanas, ni siquiera utilizó aleluya, al rey Jehová, al Dios de los cielos, eterno, el poderoso, ¿verdad? Que no se acercó así. Él se acercó con una necesidad y pidiendo como un ser humano. Entonces, la necesidad de orar. Primera de Tesalonicenses, vamos al texto central. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Cuando estés ahí, di amén. O di ya estoy ahí. O di solamente sí. O asienta con la cabeza. Y los que no traen Biblia, pues acérquense con un cristiano que sí la traiga. Eso solían decir los predicadores de antaño. Entonces, amados, ya estás ubicado en 1 de Corintios 5. Perdón, 1 de Tesalonicenses 5. Vamos a leer entonces el versículo 17. Y la palabra del Señor Dios poderoso reza de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orad sin cesar. ¿Cómo dice el versículo? Orad sin cesar. ¿Cómo lo dice? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Dios eterno y maravilloso. Tú que nos conoces, mi Dios, absolutamente y profundamente, y conoces la necesidad de nuestro espíritu. Tú sabes cómo está hoy nuestro espíritu, y a través de esa necesidad, o por esa necesidad, yo te pido que nos hables con toda autoridad por medio de tu palabra. Señor amado, todo espíritu del diablo que se interpone en la predicación de la verdad, se ha echado fuera, Señor amado, toda preocupación, Señor amado, toda angustia, amado Padre, todo afán del corazón de mis hermanos que están aquí presentes, o
en el corazón de mis amigos, familiares y hermanos en Cristo que nos ven en las redes sociales. Amado Padre, todo afán, toda ansiedad, toda preocupación sea echada afuera en el nombre de Jesús. Y que mis hermanos y yo, Padre, nos encontremos en un estado de paz y de quietud, mi Dios, en el espíritu, en el alma, en la mente, para escuchar tu palabra, Dios. Amado Padre, limpia toda atmósfera espiritual y que solamente la voz del Espíritu Santo sea escuchada, Padre, a través de tu bendita palabra escrita, Señor. Gracias, Señor amado. Trae cautivo todo entendimiento y todo razonamiento y toda mente. Trae la cautiva por medio de tu palabra, Señor, para comprender y entender este tema muy importante llamado la necesidad de orar. Amado Padre, enséñanos, por favor, lo que debemos aprender. Exhórtanos, por favor, si necesitamos ser exhortados. Consuélanos si necesitamos consolación, Padre. Y si hemos olvidado, Señor amado, algunos puntos de este tema, la necesidad de orar, te ruego que nos los recuerdes. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres nuestro consolador y aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada que vean que su servidor ora, por favor, todos, sin excepción, agachen la cabeza y cierren sus ojos. Eso es tener un acto de respeto a lo que se está haciendo. ¿Sale? Se los exhorto en el nombre de Jesús, que así lo hagamos. Hay que darle reverencia a lo que estamos haciendo y seriedad. Entonces la palabra de Dios en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos exhorta a orar sin cesar. Orar sin cesar indica una forma de estar en constante comunicación con Dios. Este versículo nos invita a estar en constante comunicación con Dios. Eso es lo que nos quiere decir esta palabra, orar sin cesar. Y como te lo dije ahorita, no tienes que utilizar palabras religiosas o rimbombantes como para ser escuchado por Dios. Tú puedes estar en contacto y en comunicación directamente desde tu mente. Si estás en el trabajo, puedes estar en tu mente expresándole cosas a Dios, expresándole necesidades, preocupaciones, angustias en tu mente. Entonces, amado, no hay necesidad como tal o no es necesario que digas, tengo que llegar a mi casa a ponerme de rodillas, como muchos religiosos así lo toman. No es meramente necesario hacerlo. No es meramente necesario esperar a que llegues a la iglesia para orar. Sí, aunque son cosas bien importantes y son de suprema importancia el que te postes delante de Dios, tomes tiempo para estar de rodillas orándole. También igual que vengas a la casa de Dios, a la iglesia, al templo, como le quieras llamar, al edificio, al auditorio, como quieras llamarle, es necesario que vengas y hagas plegarias, hagas oraciones delante de Dios. Pero la mayor parte en el texto a lo que se refiere aquí, orar sin cesar, no es que todos los días estés metido dentro de la iglesia o estés metido dentro del templo, estés metido dentro del auditorio, ¿verdad? Porque entonces no tuvieras vida privada, entonces no tuvieras vida para ti mismo, ¿verdad? Orar sin cesar no significa que todos los días estés aquí o que todas las 24 horas te la pases de rodillas. Orar sin cesar es cómo es que tu mente pueda tener contacto aún en el ambiente donde te encuentres. Puedes estar, como te lo dije, trabajando, pero tu mente puede estar en contacto con Dios. Eso lo puedes constatar en el libro de Nehemías. No vayas para allá, solamente te lo voy a decir. En el libro de Nehemías, cuando este hombre consulta a Dios, la palabra de Dios refiere a que él estaba muy preocupado y muy angustiado. Y el rey Artajerjes le pregunta y le dice, tu condición, tu aspecto físico no está bien, no tienes sino que quebranto de espíritu. Y él entró en temor. Entonces el rey le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y la palabra de Dios dice que de inmediato en ese mismo momento, haz de cuenta, estaba el trono del rey
y el copero siempre tenía que estar a un lado de él. El copero tenía dos funciones en ese entonces. Era servirle las bebidas al rey, y él le daba la prueba al vino para que no, bueno, si trajera veneno, pues quien muriera fuera su copero. Entonces, al estar parado ahí juntamente al rey, hacían prácticamente una comunicación íntima entre los dos. Por eso el rey conoció tanto a Nehemías, y por eso le dijo: tú tienes quebranto de espíritu. Entonces Nehemías en el momento entró en temor, pero la palabra de Dios dice que él consultó a Dios en ese mismo instante. O sea, Nehemías no le dijo: oye, espérame, voy y me postro allá en el templo, o voy y me postro y me pongo de rodillas allí en mi cama, o allí en mi casa, o espérame, rey, déjame postro aquí delante de ti, ¿verdad?, para pedirle a Dios a ver qué es lo que quiere. No. Nehemías sabía que Dios lo escuchaba en cualquier momento, en la circunstancia donde él estuviera, en la manera en que él elevara la voz, él iba a ser escuchado. Era la convicción de Nehemías, que no se sujetaba al estado físico en el cual se encontrara para ser escuchado por Dios. Nehemías estaba parado en el momento, recibe la pregunta: ¿qué es lo que quieres? Y Nehemías en ese momento en su mente ora a Dios y le pide dirección a Dios para saber pedir. Entonces, amado, el estar orando, el orar sin cesar, se refiere a esto, a que cada momento de la vida tú tienes el trono abierto, el trono de la gracia está abierto las 24 horas, los 7 días a la semana, los 12 meses del año. Tienes disposición para estar en contacto con Dios. De ahí depende, no de Dios, sino depende de ti, cuánta comunicación tienes con Él. Vamos a leer Lucas 18, Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Y está ahí narrando una parábola llamada la parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. Y dice ahí, y no desmayar. La necesidad de orar y no desmayar. Entonces, querido, si Jesús entra en este aspecto, o el escritor dice que Jesús refirió una parábola sobre la necesidad, o sea, hay una necesidad en el ser humano, y la necesidad del ser humano es esta: orar siempre y no desmayar. Ahora, ¿por qué el escritor pone orar siempre y no desmayar? Porque comúnmente los seres humanos, o comúnmente tú, hijo de Dios, o tú que te llamas cristiano, normalmente comienzas a orar a Dios por un plan, un propósito personal. Pero al pasar el tiempo y al ver que las cosas no funcionan como tú pensabas, ¿qué comienzas a hacer? Eso es desmayar. Cuando comienzas y cuando recibes una promesa de Dios, tu hijo se va a salvar, tu hijo va a conocer de Cristo, recibes una promesa y de inmediato vas, ¿verdad? Y Señor, sí, yo creo la palabra, y sí, Señor, en el nombre de Jesús, que venga a tus pies. Pero de inmediato, cuando tú te comienzas a poner de rodillas, a orar, a interceder, a ayunar por tu familiar, de inmediato él cambia su manera. Se vuelve tal vez más agresivo, tal vez más reacio, tal vez más evita que le hables de Cristo. Y entonces eso va desanimando, ¿verdad que sí? Y empiezas a proferir palabras como: pues no tiene caso, entonces de nada sirve, no va a entender, tú mismo lo estás atando, esta no va a entender, ¿cuándo va a entender? Y empiezas entonces a evaluar lo que tus ojos están viendo contra lo que la palabra de Dios te dice. La palabra de Dios te dice: ora y no desmayes. Y cuando tú desmayas es porque empiezas a ver que las cosas, en lugar de ir
por un lado bien, se están tornando difíciles. Y ahí es cuando comenzamos a desmayar. Ahí es cuando entra el desánimo, ahí es cuando entra tu prejuicio, ahí es cuando empiezas a abortar la misión y comienzas a dejar de orar, de interceder y de pedir a Dios. Por eso es que Jesús narra esta parábola y habla de acuerdo a la condición de una persona que es extremadamente persistente. Óyelo bien, una persona que es extremadamente y no ve las consecuencias. Más bien, ella no ve las dificultades. Ella no ve las cosas que están enfrente oponiéndose. Lo que ella tiene es una necesidad que supera a esas barreras que ella está observando en el momento. Por eso es que es persistente. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por fíjate lo importante, la palabra de Dios dice, él no quiso por siempre, por algún tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que por algún tiempo va a ser probada tu confianza y tu fe, va a ser probada tu, digamos, disposición a la oración. Pero como no entendemos y no leemos y no sabemos acerca de la parábola, nos derribamos de pronto. Entonces dice, y no quiso escucharla, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es, ¿qué dice? Me es molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos de aquí son escogidos? ¿Acaso Dios no hará justicia a lo que le pides? Que claman a Él día y noche. Ahí está hablando, orando sin cesar. No dejar de orar. Si oraste por tu familiar que está perdido y se volvió más perdido, ¿qué tienes que seguir haciendo? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate lo que esta parábola está hablando. Este hombre no quería hacerle justicia a esta mujer, porque sencillamente este hombre no tenía temor de Dios, pero tampoco respetaba a hombre alguno. Él hacía lo que le placía. Si hacía justicia, la hacía, si no, no quería, y punto, se acabó. Pero él fue tocado en su corazón, en su alma, en su espíritu, en su razonamiento, en su mente, a causa de la persistencia y la perseverancia de una mujer que estaba de continuo orando, pidiéndole que le hiciera justicia. Cuando vienen tus hijos y te dicen, papá, dame esto, ¿qué haces? Al primer momento, no, ¿verdad? Y viene después, papá, dame esto. No, papá, dame esto. Y si viene de continuo, cierto, no termina cediendo en algunas cosas, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque nos comienzan a colmar la paciencia, ¿sí o no? Ay, no me digan que son muy especialones en eso. No, sí, hacemos lo que nos piden porque nos agotan y porque son muy persistentes y saben tocar, ellos no se rinden.
Ellos si quieren algo están ahí, muele y muele y muele y muele y muele y muele hasta que se lo des. O hasta que no se lo des, pero están ahí con el dedito siempre. ¿O no es así? Entonces, amado, ¿por qué nos cuesta orar si no tenemos la cualidad como la de un niño? Por eso, oye, escucha todo lo que refiere a lo que dice Jesús. Dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el... Y si ustedes no se vuelven como... entonces no lo van a alcanzar. Entonces, ¿cómo es un niño? Ya sabemos que para poco les dura el rencor. Hoy se pelean, ahorita se pelean a los 5 minutos como si nada hubiera pasado, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Así pasa con los niños. Y también otra de las partes, que son muy persistentes en lo que quieren. Ellos no se fijan, ellos no saben si tienes o no tienes para darles. Ellos lo que ponen, yo quiero esto, papá, ¿me lo compras? ¿Verdad que sí? Ni siquiera preguntan, oye, ¿tienes para comprar? Ellos nada más van y piden, como si estuviera toda el arca llena. ¿Por qué? Porque ellos están inocentes, ellos no saben qué es lo que está pasando o qué es lo que estás pasando tú de dificultades, tal vez económicas. Pero lo que les puede a ellos es su anhelo y su deseo de adquirir algo, un gusto, un deseo. Entonces, ¿por qué nos cuesta orar? ¿Tú por qué crees que te cuesta orar? ¿Por qué te cuesta orar? Muchos dicen, es que no sé. ¿Qué puedo decir? Y te lo vuelvo a repetir. La oración es una plática, como si estuvieras platicando con cualquiera. Así es la oración. Pero ¿por qué te cuesta orar? Una razón es el enfriamiento del corazón. ¿Cómo está tu corazón para con Dios? Si yo te dijera el día de hoy, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes? ¿O por qué estás aquí? ¿Cuál es la razón que apremia por que estés aquí? Por el rostro de todos y de cada uno de los que veo, les puedo asegurar que pudiera ser por costumbre o porque tienen que estar. Pero realmente encontrar el verdadero sentido de estar indica el enfriamiento del corazón. ¿Cómo está tu corazón para con Dios, para con Él? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Por qué cuesta orar? Porque hay enfriamiento del corazón, porque tienes inactividad espiritual, porque más actividad o más ímpetu le das a las cosas naturales que lo espiritual. Por eso cuesta orar. Falta de propósito, no tienes ningún propósito que te marque la vida. Puedes tener otros planes y propósitos y proyectos en la vida, y eso sí, los persigues y los persigues porque son carnales y mundanos, y son sueños de aquí de la tierra. Pero en lo que refiere a lo espiritual, tienes falta de propósito. ¿Cuál es tu propósito de estar en Cristo si es que estás? ¿Cuál es tu propósito de estar en Cristo si es que estás? Cuando tienes una necesidad que apremia, lo conviertes en un propósito y quieres salir de esa situación difícil. Por eso vas a la iglesia, por eso buscas a Dios, por eso oras a Dios. Pero cuando ya esa necesidad se esa necesidad esa necesidad la llenaste, digámoslo. Cuando ya esa necesidad se cubrió, lo demás ya te importa poco. Ha habido muchas personas que entran a la iglesia, que vienen a la iglesia con necesidades
pero fuertes de, llámese de trabajo, llámese de relaciones en su matrimonio, llámese de otras cosas. Vienen y piden dirección, piden ayuda, piden consejería, vienen y se meten a la oración por algún tiempo, cuando ya entonces está cubierta la necesidad, con los 5 deditos, hacen lo del mago, ¿verdad? Se ponen la capa y ya no los vuelves a ver. ¿Por qué? Porque ya no hay un propósito que les impulsa a seguir. Porque ya no hay un propósito real, vigente, que les impulsa. Hasta el momento que entran otra vez. Y dicho sea de paso, el martes oré de una manera peculiar, ¿verdad? Cuando se me vinieron todos y cada uno de los congregantes de la iglesia, le dije al Señor, Padre, sácalos de su comodidad. Sácalos de la comodidad, Señor. Ya no voy a pedirte que tengas misericordia y compasión y que los bendigas, porque ya los has bendecido, ya la bendición está. Pero sí te voy a pedir, sácalos de la comodidad. Sácalos de la comodidad y enséñales a que tienen necesidad de ti. Y sí le dije, Padre, son tus hijos, dales un azote, azótalos, pero ten misericordia de ellos. Amado, es que no tengo que estar siempre pidiendo, y siempre estamos trabajando y queriendo impulsar y queriendo desarrollar, pero falta el propósito. Entonces, si en un tiempo te metiste, pero fuertemente en el Señor, porque tenías un propósito, pues ¿qué crees? Le voy a decir al Señor que te siga poniendo ese tipo de cosas para que tengas cuando menos un propósito en la vida que perseguir espiritualmente. ¿Por qué? Porque si no es así, amado, no vas a tener propósito, vas a entrar en una etapa de comodidad. Fíjate la iglesia primitiva. O es más, si no quieres darte cuenta porque crees que los personajes bíblicos eran superhombres y que por eso hacían lo que hacían, te equivocas. Ve a las noticias. Busca información en internet de las iglesias donde están siendo perseguidas. Me llegó una noticia, ayer apenas la estaba leyendo, de una iglesia en un país donde, mira, multitudes se reúnen. ¿Y sabes dónde se reúnen? No al aire libre, no se reúnen en un lugar bien acomodado, se reúnen en una cueva, en una caverna, porque son iglesias perseguidas. Hoy en día, iglesias, hermanos en Cristo, están viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque la comodidad no la tienen, no tienen la comodidad que tú y yo tenemos aquí. Tú vas y trabajas 8, 12, X tiempo en el trabajo. Cobras tu dinero, vas, comes, compras tu despensa y no tienes necesidad. Pero aquella gente está siendo perseguida. ¿Qué pasaría si nosotros entráramos en un estado de persecución? Las iglesias estuvieran abarrotadas, buscando misericordia, pidiendo protección de Dios. Entonces, amado, ¿por qué nos cuesta orar? Porque no tenemos interés, no hay no hay un propósito. Y hay una fuertísima falta de fuerza de voluntad. Tienes más voluntad para hacer otras actividades personales. O tenemos la fuerza de voluntad para meternos 4 o 5 horas perdidas en la pantalla azul. Tenemos la gran fuerza de voluntad para realizar esto. Y para orar no tenemos absolutamente nada. No hay voluntad. Estas son las causas por las que nos cuesta orar. Que hablamos del trabajo excesivo. Y te puedo decir, no es una justificación. Si me preguntaras
las jornadas laborales que de repente nos aventamos o trabajamos, pero aún ahí estamos permaneciendo. Pero en algunas personas la carga excesiva de trabajo merma la fuerza. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, el faraón de Egipto les robó la actividad espiritual. Ellos no tenían contacto con Dios. El faraón les robó su propósito, no tenían ningún propósito, ellos eran esclavos de un sistema. No veían más allá de lo que los dejaban ver. Si tú eres el que esclavo de un sistema, te va a costar trabajo tener un propósito en la vida. Les robó su voluntad. El diablo, te lo dije la vez pasada, o el faraón tipifica al enemigo, al diablo en estas épocas. Una vez te di una enseñanza hablando acerca de la cautividad. Y la cautividad persiste hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces le has permitido al diablo robarte tu actividad espiritual? ¿Cuántas veces le has permitido al diablo robar tus propósitos? Y no digamos los humanos, no esos, déjalos a un lado, los propósitos espirituales. ¿Y qué hay de tu voluntad? Ayer les iba a mandar una imagen de un hombre que va gateando y un teléfono que está arriba sobre él, poniéndolo así como un bozal de buey y con un látigo. El teléfono sentado en el lomo del personaje. La esclavitud el día de hoy está a las puertas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Todo esto roba. Todo eso nos está quitando la verdadera esencia de lo que debería de ser nuestra vida espiritual. Nos está quitando nuestra actividad, nuestro propósito, está quitando nuestra voluntad. Ya no podemos buscar a Dios como se solía hacer antiguamente. Entonces, amado, ¿cómo es que se te está robando tu propósito y tu voluntad? Solamente tú lo sabes. Tú sabes qué es lo que te están robando, tú sabes cómo iniciaste tu caminar en Jesús y tú sabes cómo te encuentras el día de hoy. La necesidad de orar es apremiante porque no sabes qué viene el día de mañana. No sabes las crisis que se pueden desatar en el mundo los próximos meses. La estabilidad económica pende de un hilo. Y la vez pasada te hablaba que el dinero, cómo tiene poder. El dinero tiene un inmenso poder para controlar el estado anímico de una persona. Y la vez pasada te hablaba del afán y de la ansiedad. Jesús, cuando habló acerca del afán, les decía: ¿de qué te vale afanarte? Si ya estás chaparrito y si te afanas en querer crecer, ya no vas a crecer más. Hasta ahí te dio Dios la medida. Entonces, amado, todo ese afán, todas esas circunstancias que van a golpear al mundo, ¿cómo las vas a resistir? ¿Cómo les vas a hacer frente? ¿Cómo vas a tener fuerza para pararte ante una situación de un despido injustificado en tu empresa? ¿Cómo te vas a parar? ¿Con qué confianza te vas a parar cuando te digan: ¿sabes qué? Vete a descansar porque no hay trabajo. ¿Cómo le vas a hacer frente a todas esas situaciones? ¿Vas a vivir alterado? ¿Vas a permitir que eso robe tu paz? ¿O que entres en un estado de ansiedad? Porque eso acarrea enfermedades. Entonces, amado, la necesidad de orar apremia. ¿Por qué? Puesto de rodillas, orando en tu mente, estando con tus hermanos, orando, te va a traer fortaleza espiritual para saber qué hacer en las dificultades de la vida.
La palabra de Dios nos dice que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer los días martes, orar los unos por los otros. Que cada uno tenga una necesidad, pero cuando oramos por necesidades, ¿verdad? Nadie tenemos. Aunque nos esté pasando la planadora por encima. Nadie cuenta con necesidades. Entonces, amado, todo esto tiene que ver acerca del por qué te estás enfriando, tiene que ver directamente con la multiplicación de la maldad en el mundo. La multiplicación de la maldad en el mundo ha permitido que el corazón de un ser humano alineado a la voluntad de Dios se vaya enfriando poco a poco. La maldad de este mundo. ¿Qué es la maldad? Mateo 24:12. La maldad enfría el corazón o ha enfriado el corazón de las personas. 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo me recuerdo cuando era pequeño, en una ocasión que nos invitó, por cierto, mi tía Berta, no sé si por ahí nos llevó de contrabando, o al menos a mí, ¿verdad? Yo nomás seguía la corriente. Llevaba a sus hijos y ahí voy de pegole con ellos, ¿verdad? Entonces yo veía que nos llevó a un lugar donde se hacían reuniones evangelísticas en una carpa. Y todavía me acuerdo la escena, un montón de sillas y personas ahí paradas. Unas llorando, abrazándose, otras clamando, gritando, otras de rodillas, pidiendo misericordia a Dios, llamándose ya cuando terminaba el servicio, hermano por aquí, hermana por allá, hermanito por acá, y con una sonrisa y con de verdad, con un rostro tan alegre que decías, caray, pues ¿qué tiene esta gente? A esa edad me percataba de todas esas cosas. Y te digo, en ese momento, era ese día que fuimos, si no mal recuerdo, era un día entre semana, no recuerdo si era martes, pero era un día entre semana, y la carpa estaba casi abarrotada, estaba llena, todas las sillas estaban cubiertas, y toda la gente buscando a Dios con pasión debajo de una carpa. Y de verdad donde se sentía ese verdadero decir soy hermano, ese verdadero sentir de decir soy aleluyo. Y hoy me pregunto, ¿dónde está ese amor? La maldad que ha imperado en el mundo ha enfriado todo esto. Por eso te decía, ¿cómo está tu corazón cuando vienes a la reunión? Puedes impactar el corazón de uno de esos niños como me impactaron a mí esas personas. O sea, que los hagas preguntarse, wow, pues estos, caray, qué felicidad. Ve, tú vas a ver todos los problemas que enfrentaban como personas. Pero eran otros rostros. Verdaderamente su esencia se destilaba en esas reuniones. La palabra de Dios nos lo dice claramente, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, no de todos, el amor de muchos. Romanos 1:28. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y este texto qué tiene que ver con la oración?
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es ahí donde entra en el tema que estamos hablando. Si tú tomas decisiones, ¿hasta dónde tomas en cuenta a Dios para tomar una decisión? En todas las cosas o en los ámbitos de tu vida, ¿hasta dónde tomas en cuenta a Dios? ¿Hasta dónde realmente Dios está influyendo en tu corazón, en tu mente, en tu vida? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si tú no tomas o apruebas tener en cuenta a Dios, entonces Dios se va haciendo un poco así, mira, va alejándose y alejándose para que hagas tú mismo cosas que no convienen. Y con el fin de que el día de mañana esas cosas que hiciste y que no convinieron te acerquen otra vez a Él. Y que vengas humillado diciéndole, Dios, me equivoqué, estuve lejos y estoy lejos. Entonces, amado, en la medida que tú te alejas o en la medida que tú no consideras a Dios en tu vida, en tus planes, en tus situaciones, Dios mismo se va haciendo a un lado y va entregándote a una mente reprobada. Y en esa mente reprobada crees que todo está bien. En esa mente reprobada crees que todo marcha viento en popa, que a nadie le haces daño. Crees en ti mismo que todo está súper. Y ese es el engaño. Mente reprobada por no tomar en cuenta a Dios. Entonces, si todo esto nos trae un mal, si el no orar, si el no buscar a Dios por medio de la oración nos trae mal, ¿por qué no orar? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no presentar a Dios tus necesidades, tus debilidades? Y tus cuestionamientos también se vale. Muchas veces dicen, no, es que está mal decirle a Dios por qué. Está mal preguntarle a Dios por qué pasan estas cosas. No es así. Dios no tiene robots. Somos humanos. Y como humanos tenemos derecho de satisfacer nuestras dudas. ¿Tú le has preguntado a Dios por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿O solamente lo estás aceptando porque sí y ya? Tú le has... Bueno, siempre la mayor parte de las personas, ¿verdad? Son muy prestas para presentarle a Dios sus necesidades. Son muy prestas las personas para orar a Dios cuando tienen nada más necesidades. Solamente oran a Dios cuando hay necesidades. Solamente toman en cuenta a Dios cuando tienen necesidades. Pero ¿le has orado a Dios acerca de tus debilidades? ¿Le has expresado a Dios tus debilidades? ¿Le has expresado a Dios realmente lo que eres? ¿Le has expresado tus cuestionamientos, tus temores, tus inseguridades? Así como Dios quiere escuchar de tus necesidades, Él también quiere conocer absolutamente todo lo que eres, tus debilidades. No es que no la conozca, Él sabe quién eres. Él sabe quién eres, sabe las debilidades que tienes, pero Él anhela que se las expreses por medio de palabras. Que le digas, Dios, soy vacilante. Dios, soy débil en esta área. Dios, todavía me ganan los ojos. Dios, todavía soy un inmaduro en mis emociones. Dios, tengo rencor con esta persona. Dios, no he perdonado. Dios, me dolió lo que me hizo mi pariente, mi padre, mi hermano, no sé. Todo eso es lo que Él quiere escuchar. Que también le preguntes, Dios, ¿así te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que hizo cuando profirió las palabras? Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no lo habló como
¿cómo se dice? Jesús lo habló en forma de pregunta. Cuestionó a Dios en ese momento. No lo hizo en un modo de exclamación. Fue pregunta. Dios, ¿por qué me has desamparado? Si Jesús, 100% Dios, 100% hombre, tuvo la necesidad de expresar sus cuestionamientos, ¿quién eres tú para no hacerlo? Cuando te encuentras en dificultades, se nos enseñó mucho tiempo a eso, ¿verdad? No cuestiones a Dios. No eres quien para cuestionarlo. ¿Sí has escuchado eso o no? Y todo lo que pasa entonces, ¿a quién lo llevas? ¿Y sabes a dónde va? La frustración siempre la adviertes con un ser humano como tú. Te vas a encontrar en la medida que no te quejas con él o no le cuestionas a Dios, pero sí le cuestionas a las personas. No entiendo por qué hizo esto conmigo. No entiendo por qué hizo esto así. No entiendo por qué me trató así. ¿Sí te das cuenta? Entonces, la manera de llevar las cosas está errada y equivocada. Y entonces puedes entender que no has sido sanada completamente porque has ido con las personas incorrectas a cuestionar lo que realmente hay en tu corazón. Con Dios tienes que ir y decirle, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué pasé de niño? ¿Qué propósito hay para mi vida? ¿Por qué pasé esto? ¿Me dolió? ¿Sabes que me dolió, Señor? ¿Sabes que me dolió cuando me maltrataron? ¿Sabes cuántas veces dormí por allá alejado, Señor? Llorando. ¿Tú sabes que me dolió? ¿Verdad que es diferente? Y es que esto es la oración, querido, es expresarle así abiertamente a Dios. Señor, me molesta que esto sea así, me molesto que esto sea así. Padre, ya me cansé de esto, ¿qué hago? Por favor, ayúdame, ya no sé qué hacer, ya no encuentro la puerta. Guíame, por favor, por medio de tu palabra. Enséñame qué hacer. Esto es una manera de orar y es la manera correcta. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿por qué no orar presentando a Dios tus necesidades? Bueno, eso siempre lo haces, ¿verdad? Pero ¿por qué no orar presentándole a Dios tus debilidades? ¿Por qué no orar a Dios cuestionando lo que realmente tienes acá adentro para que seas verdaderamente libre? Hechos 4, 23 al 30. Fíjate, y puestos en libertad. Parte de la palabra está hablando de Pedro y de Juan. Ellos habían sido llevados al concilio. Los habían azotado y encarcelado. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Óyelo bien, para aquellos que creen que son unos llaneros solitarios, para aquellos que creen que todo lo que les pasa en la vida lo van a poder sobrellevar, están totalmente equivocados. Tarde o temprano esa lápida, esa piedra, esa losa va a caer y los va a hacer añicos. Si no es que ya lo ha hecho. Todas las dificultades en la vida tienen que ser compartidas con gente correcta. ¿A quién fueron los discípulos? Fueron a sus hermanos en Cristo. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz. Ellos fueron y platicaron con sus hermanos y todos unánimes alzaron la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
Esa es una oración que están haciendo. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, fíjate lo que le dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sí ves lo que ellos dijeron? Señor, la gente se amotina en el nombre de Jesucristo para perseguirnos. Y mira lo que ellos han hecho con nosotros. Ellos nos dijeron que dejáramos de predicar. Mira, Señor, esta causa. Ellos fueron al lugar correcto, con las personas correctas, para echar lo que ellos traían encima. Ellos habían sido encarcelados, maltratados y habían sido amenazados. No era poca cosa. Y ellos recurrieron a la fuente del verdadero poder, de la verdadera fuerza. Recurrieron a la unidad con sus hermanos. Por eso es muy necesario estar unidos, orando los unos por los otros. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, el acto o el hábito de orar requiere personas diligentes. ¿Qué es una persona diligente? ¿Alguien sabe qué es una persona diligente? ¿Saben qué es diligencia? ¿Qué es diligencia? ¿Nadie? Que no necesita que le estén diciendo. Diligencia. Que no necesita que le estén diciendo. Una persona diligente es una persona que tiene sumo cuidado de todo lo que desarrolla y todo lo que planea hacer. Una persona diligente siempre está al cuidado de hacer lo que se propone hacer. Una persona diligente está al cuidado de hacer lo que se propone a hacer. Una persona diligente es aquella que le da cuidado. Mira, te voy a demostrar dónde eres diligente. En tu cuidado personal. En tu cuidado personal eres diligente, porque aquí no veo a ningún greñudo. Aquí veo a las hermanas que se peinan bien, ¿verdad? Se decoran bien. Eso es diligencia, o sea, tienes diligencia con tu cuerpo, tienes cuidado. Y cuando eres diligente, tratas de hacer las cosas bien y hacerlas porque las tienes que hacer. Entonces dice la palabra de Dios que lo que requiere diligencia, no perezosos. Mi pregunta para ti es esta y respóndela con suma honestidad. ¿La oración requerirá diligencia? ¿La oración requerirá diligencia? Y no solamente la oración aquí en la iglesia, principalmente la oración en tu casa. La oración, amados, requiere diligencia. No tenemos que ser perezosos. Y donde más somos perezosos es en ese hábito. Nos gusta ver muchos videos emocionales, o ¿cómo se llaman? Motivacionales, ¿verdad?
que solamente te levantan las emociones en el momento y te hacen llorar en el momento, o te animan a decir, ahora sí le voy a echar ganas mañana, y llega mañana y eres nada. Emociones puras y vacías. ¿Quieres encontrar la estabilidad en la sabiduría del mundo, cuando la sabiduría del mundo es animal y diabólica, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. La sabiduría del mundo es animal y es diabólica. Pero la sabiduría que da Dios nos da paz, tranquilidad y nos hace verdaderamente ser quien tenemos que ser en la vida. Hechos 3:1 narra la historia de Pedro y Juan cuando bajan y van al mediodía al templo La Hermosa a orar. El libro de Hechos 3:1. Estos hombres eran diligentes en lo que hacían. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Pedro y Juan subían juntos ¿a dónde? ¿A dónde? Al templo, ¿verdad? Subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Ellos tenían una hora establecida como la tenemos aquí. A tales horas va a haber oración, y estos hombres diligentemente siempre lo hacían. Siempre iban a la hora novena a hacer su oración con los que estaban en el templo haciéndola. Entonces, por eso es que el mismo apóstol Pablo habla acerca de esto, ¿verdad? Que en lo que requiere diligencia, no ser perezosos. El mensaje de Jesús a la iglesia, y termino con esto. Mateo 26, 40 al 41. Mateo 26, 40 al 41. Te voy a leer desde el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ojo con esto. Ojo, fíjate la importancia de lo que estamos leyendo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que de mí pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjate, luego vino a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los halló? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... Fíjate, ¿dónde es donde te dije que pusieras atención? Cuando Jesús toma a sus 3 discípulos de confianza, Él empieza a descubrir lo que realmente hay en su corazón. Si tú ves la historia, cómo se está narrando aquí, Jesús entra en un estado de depresión, en un estado de angustia, pero no se lo deja ver a todos. Dice que va con sus 12 discípulos, con sus 11 discípulos, a Getsemaní, y les dijo a sus discípulos, a todos: siéntense aquí entre tanto que yo voy allí y oro.
Pero dice que luego tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y Jesús comenzó a mostrar lo que realmente había en él a tres hombres. Pero dice ahí, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Fíjate, Jesús toma a tres de sus discípulos para que lo ayudaran a orar en la necesidad que él tenía. ¿Por qué no a los demás discípulos? Solamente Jesús conocía. Pero ¿por qué estos tres los toma y les muestra la realidad de lo que él está experimentando? Jesús tiene y sabe que hay necesidad en el ser humano para agarrar a personas, tomar a personas a que oren contigo, a que tú expreses lo que realmente eres, lo que realmente tienes. Pero ojo con esto, no tomar a las personas equivocadas. Jesús tomó a los 11, los llevó al Getsemaní, pero a los demás les puso un límite. Tomó a tres que verdaderamente iban a soportar lo que ellos iban a ver en la personalidad de Jesús, donde no iban a señalar, no iban a juzgar, no lo iban a cuestionar, solamente ellos iban a observar. Jesús tiene la necesidad de rodearse de personas para que oren con él. Tú tienes la necesidad de entrar en un estado como este. Cuando entras en estados de desánimo, en estados de angustia, tienes la necesidad de que personas estén a tu alrededor orando, pidiendo a Dios por tu necesidad. Jesús lo demostró en el Getsemaní. Mi alma está hasta, fíjate, cuando en la oración se les dice, ¿alguien tiene alguna necesidad? Y todo el mundo, no, todo está bien. Pero fíjate, Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Ayúdenme a orar. Luego la parte de donde dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Imagínate, viendo la historia, Jesús se aventó una hora de rodillas clamando a Dios. Y ya narra el libro de Juan, ¿verdad? Que caían como gotas, como sudor de gotas de sangre, ¿verdad que sí? Una hora Jesús estuvo en esa agonía espiritual. Una hora Jesús estuvo orando por una necesidad que le apremiaba. Jesús quiso abortar en su carne, quiso abortar la misión. En su carne Jesús no quería pasar por la cruz, no quería sufrir. Pero él sujetó lo que él pensaba, lo que él sentía, y Jesús sujetó su propia voluntad. Las tres partes que te dije la semana pasada, las sujetó y las tomó y las puso a los pies de Dios, consultándole, pidiéndole. Entonces, amado, la necesidad de orar cuando entras en estados de ansiedad, depresión, de angustia, tiene que reflejarse como esto. Toma uno o dos personas, o a las personas que realmente sabes que te aman, que estén contigo, aquellas personas que les vas a demostrar realmente quién eres, tu desnudez, realmente quién eres, pero que no se van a avergonzar, que no te van a juzgar, no te van a calumniar, no te van a señalar, solamente van a ayudarte a orar. No con todo mundo te abras. No con todo mundo seas quien tienes que ser, porque la mayoría del mundo va a fallar. Solamente tienes que encontrar personas que realmente van a soportar tus flaquezas y te van a ayudar a orar por esas flaquezas. Entonces, cuando Jesús les dice, velen y oren para que no entren en tentación, ¿a qué tentación se refería? ¿De pecar en ese momento?
Bueno, porque entendemos nosotros como cristianos tentación como, ¿verdad? Pecar. Echarte, no sé, una copa, hablar majaderías, no sé, otras cosas. Tal vez para ti eso es la tentación, ¿verdad? Ay, tengo una tentación de ver el celular. En el contexto en el cual Jesús está experimentando eso y salen esas palabras de decir, velen para que no entren en tentación. La tentación es de no estar, ¿verdad? No estar quejándose, no quejarse delante de Dios. Lo que no hizo Jesús fue quejarse. Cuando tú te encuentras en estados de sufrimiento, de dolor, de angustia, lo primero que haces es quejarme. Lo primero que haces es quejarte y no con Dios, con los demás. ¿Verdad que sí? Sí. Por eso es que Jesús nos enseña cuando estés en esa manera, vela y ora para que no entres en la tentación de estarte quejando, porque la queja te va a traer maldición. La queja te va a traer una raíz de amargura en tu corazón. La queja no está bien. Quejarse no sirve para nada. Solamente tenemos que tomar la actitud que Jesús hizo, orar y pedirle fortaleza a Dios. ¿Te está yendo mal en la vida? Ora, ponte de rodillas y pídele a Dios que te dé fuerzas. No te están saliendo las cosas como planeaste que te iban a salir. No te quejes. Ora a Dios para que no entres en tentación y comiences a quejarte. Y comiences a estar quejándote con las personas, porque eso va a crear una raíz de amargura en tu corazón. Entra en oración para que Dios conozca tu verdadero sentir, que Dios conozca lo que realmente te está pasando en el momento. Fíjate la sinceridad de Jesús. Padre, que pase de mí esta copa. En otras palabras, Señor, yo no quiero sufrir, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Fíjate la sinceridad de Jesús. Aprende del Maestro. La necesidad de orar es que tomemos y adoptemos una conducta como la que tomó Jesús. Una conducta de saberse hijo de Dios, pero saberse que eres 100% hombre. Y que tus frustraciones, tus angustias, hay un lugar donde vaciarlas. Y que necesitas a personas que estén a tu alrededor, personas que van a soportar tus debilidades y que te van a ayudar en oración y no te van a estar señalando. La necesidad de orar, amado, es apremiante. Van a venir situaciones complejas al mundo entero. ¿Y cómo vas a soportarlas? Vas a estar padeciendo en estos últimos días o en estos días. Dios te va a meter en azote. Dios te va a sacar de tu comodidad. ¿Y cómo vas a responder a ello? ¿Con qué espíritu vas a responder a todas estas cosas? La situación para el mundo no pinta nada bien. Estamos en 2025, faltan 5 años para entrar en una nueva era, una nueva etapa del mundo. Ve las noticias, checa lo que tienen para la Agenda 2030. Tienes que estar viendo para adelante. Si esa agenda se va a estar y están trabajando para que se desarrolle al completo, ¿dónde vas a quedar tú? ¿Con qué fuerza le vas a hacer frente a toda esa agenda? Tus hijos poco a poco están siendo bombardeados con las ideologías de género. Tus hijos poco a poco están siendo cautivados. Nuestros hijos están siendo así. ¿Cómo le vamos a hacer frente a todo ello? Y el día de mañana que experimentemos una persecución aquí en Querétaro, ¿cómo le vamos a hacer frente a ello? Amados, entonces, creo que Dios llama y llama y llama y vuelve a hacer el llamado. Y si no entramos en lo que Dios quiere que realmente hagamos, amados, entonces las cosas van a poner súper difíciles.
¿Qué necesidad tenemos, amados? No tenemos ninguna necesidad de estar renegando, de estar quejándonos. No tenemos ninguna necesidad de estar en depresión. No tenemos ninguna necesidad de estar con los rostros cabizbajos. No tenemos ninguna necesidad. Las cosas pasan por algún motivo. Pregúntale a Dios. Esto te va a dar fuerza. Pregúntale a Dios. Consúltale a Dios. Dile por qué. Pero Señor, sobre todo eso, dame fuerza para permanecer firme en tu voluntad. Amado, la necesidad de orar apremia. Y si no lo crees así, voltea a ver a tu familia. Y si no es así, voltea a ver a tus vecinos. Y si no es así, volteen a ver cada uno de ustedes. Hay necesidad de orar y orar los unos por los otros. Ponte de pie, amado. Cierra tus ojos, agacha tu cabeza. Amado Dios, te doy gracias, Padre. Señor amado, estos mensajes, bendito Dios, que muchas personas tal vez dirán, Señor amado, que ya conocen acerca de la oración. Quizá dirán, Señor amado, que ya saben de la oración. Pero nuestro trabajo, Señor amado, es estar redarguyendo, bendito Dios. Amado Padre, sí, la mayor parte de las personas que estamos aquí y los que están viéndonos a través de las redes sociales, ya entendemos lo que es oración, Señor. Más sin embargo, Padre, la hemos descuidado, Padre. Amado Dios, las circunstancias de la vida, amado Padre, el mismo trabajo, Señor amado, las dificultades tal vez, Señor, han estado ahogando, bendito Dios, nuestro fuego, Señor amado, con respecto a la oración. Amado Padre, en estos tiempos, hoy en día, en la mayor parte de las iglesias, de las congregaciones, se oyen muy pocas voces, Padre, intercediendo, orando, clamando a ti, mi Dios. Por eso la necesidad de orar, Señor amado, es esta, mi Dios. Volver a recuperar, Señor amado, esa pasión, Señor, esa entereza y esa entrega, bendito Dios, personalmente, Señor. Amado Padre, ya sabemos que la oración, Señor amado, no se limita solamente a estar reunidos, Padre bendito, en un lugar como este, o que no se limita, Señor amado, a estar sobre nuestras rodillas. Amado Padre, la oración se debe y puede desarrollarse en cualquier momento de nuestra vida, Señor amado, en cualquier ámbito donde nos encontremos. Si hay una necesidad que apremia en el momento, estando en el trabajo, tenemos la facultad y la autoridad de comunicarnos contigo por medio de la oración, ya sea en nuestra mente, ya sea como lo hizo Ana, Señor amado, solamente hilvanando palabras entre dientes. Señor amado, pero la necesidad de orar apremia, Padre. Señor amado, por nuestros hijos que están siendo, Padre amado, bombardeados por situaciones, Padre amado, ya sea en línea, en internet, de lo que ven. Amado Padre, en las escuelas, Señor amado, la educación que poco a poco está cambiando, Señor. Amado Dios, ayúdanos a hacer una iglesia, Padre, que realmente avive, Señor, ese fuego, Padre, de la oración, Señor. La necesidad apremia, Padre. Ayúdanos a dejar la pereza, Señor. Ayúdanos a dejar las excusas, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a poner, Dios bendito, en primer lugar nuestras ocupaciones y dar el primer lugar a lo que realmente merece. Si es que, Señor amado, a nosotros nos es necesaria la oración, Padre. Señor amado, yo te ruego que nos perdones y perdóname particularmente, Señor. Perdóname, Padre, porque he descuidado, Señor amado, este hábito de la oración continua, Señor. He descuidado, Señor amado, este hábito del orar sin cesar. Amado Padre, perdóname, Dios, y vuelvo a ti, Señor amado, con todo mi corazón. Me arrepiento, Señor amado, de esas distracciones, Padre amado,
que han sofocado, Dios, el anhelo y el aliento para querer orar, Señor amado, delante de tu presencia. Señor amado, dame la sabiduría, Dios, dame la fuerza, Padre amado, para dejar, Dios, de lado aquello que está sofocando y que está, Señor amado, matando, Dios amado, esos tiempos, Padre, que debo de tomar contigo, Señor. Ayúdame a darle valor, bendito Dios, a lo que realmente importa, Señor. Padre mío, te ruego en el nombre de Jesucristo que nos ayudes como iglesia. Señor amado, estos martes de oración, bendito Dios, deben de ser y deberían de ser, bendito Padre. Amado Dios, días donde la iglesia se reúne y clama, Señor, por cualquier necesidad, ya sea personal o ya sea por familiares, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo yo te pido, Padre, que nos ayudes a retomar, Señor amado, ese deseo, Señor, esa pasión, Señor amado, de estar en tu casa, clamando y levantando la voz, así como lo hicieron los discípulos, Padre, Pedro y Juan, cuando salieron de prisión, Señor, y que fueron con sus hermanos, Dios mío, a contarles lo que habían pasado, y de inmediato levantaron ellos la voz, Señor, como un solo hombre, Padre. Ayúdanos a entender la necesidad, Señor, de orar y de rodearnos de personas que nos asistan, Señor amado, con oración, bendito Dios. Ayúdanos, Padre amado, a estar velando en oración, Señor amado, para no entrar en la tentación. Esa tentación, Señor amado, de quejarnos por lo que esté pasando, Señor. Esa tentación, Señor amado, de estar cuestionando, Señor, o razonando, Padre. No caer en la tentación, bendito Dios, de estar renegando, bendito Padre, de lo que nos pasa en la vida, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a tener la actitud que tuvo Jesús, que a pesar, Señor amado, de que Él no quería, Señor, pasar por esa dificultad de la cruz, por esa situación en la cruz. Él no quería pasar por allá, Señor amado, pero con toda obediencia aceptó, Señor amado, tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a tomar en cuenta, Señor, la importancia de la oración, Señor amado, la oración personal, la oración, Señor amado, familiar y la oración congregacional, Señor. Ayúdanos a tener, Padre amado, muy presente todo esto. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendícenos por medio de esta palabra, Señor amado. Te doy gracias por cada uno de los que estuvimos aquí presentes, Señor, y lo que escuchamos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos ven en redes sociales. Es un honor, es un placer estar una vez más delante de ustedes para servir al Señor. Amado, tú has sabido, has visto, te has dado cuenta a través de los noticieros, a través de las redes sociales, cómo es que el mundo está entrando en una etapa aún todavía más dificultosa, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo es que la toma de posición de un solo hombre en una nación hace temblar a todas las demás. Estás viendo todo lo que está pasando con nuestro vecino Estados Unidos y todo lo que esto ha desatado en toda la sociedad o en todo el pueblo latinoamericano. Amados, son tiempos muy difíciles y serán tiempos todavía más difíciles. Esto desde que ya comenzó a simbrarse toda la tierra con situaciones, con las pestes que ya te diste cuenta de estos virus, ¿verdad? Que se fueron creados, que si fueron una verdad, una mentira. Nosotros sabemos que pusieron al mundo de rodillas. Situaciones de las cuales Jesucristo predijo, ¿verdad? Si tú lees el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, te vas a dar cuenta cómo Jesús profetizó todo esto que iba a pasar. Y habrá terremotos en muchos lugares de la tierra, ¿verdad que sí? Habrá hambres, habrá pestes, ¿verdad? Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Y Jesucristo dijo, y esto va a mejorar. No lo dijo así. Él dijo que esto iba a ir de mal. La sociedad va a ir de mal en peor. Eso es una realidad. Tú como hijo de Dios, tú como persona, aunque no seas hija de Dios o no conozcas de Dios, tú debes de saber que la sociedad va a ir de mal en peor. Esto ya no tiene remedio. Las situaciones que estás viendo de pobreza, de hambruna, de pestes, de guerras, de todo lo que estamos viendo, ya no va a parar. Todo esto ya está apuntalando y está hablando acerca de que la palabra de Dios es real y que Jesús viene pronto a la tierra. Jesús viene pronto por su iglesia, amados. Pero a través de todo esto, ¿verdad? A través de estas circunstancias que golpean, que azotan la tierra, no solamente son situaciones que no llegan a nuestra vida. Sin duda alguna, todas estas situaciones nos pegan, ¿verdad? Por medio de las crisis, ¿por medio de las qué? Por medio de las crisis. Todos en algún momento de nuestra vida somos sometidos a... Te da miedo hasta decirlo, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido sometidos o somos sometidos o vamos a ser sometidos a crisis. Y hoy el tema que te traigo para hablar, el tema de hoy se llama fe en medio de la crisis. O sea, es que si hay crisis, si va a haber crisis, va a seguir habiendo crisis, pero ¿cómo vas a enfrentar un estado de crisis? Ya sea a nivel global, ya sea a nivel social, ya sea a nivel familiar o a nivel personal. Las crisis golpean en estas áreas de la vida. Entonces, queridos míos, el tema de hoy es fe en medio de la crisis. Debes de saber que va a haber crisis en tu vida y vas a tener que experimentar crisis en tu vida. Pero ¿cómo es que vas a enfrentar esos periodos de crisis? Fe es lo que necesitas. Fe es lo que necesitas para enfrentar esos tiempos, esos episodios de crisis. Entonces, amados, vamos a nuestro texto central, 2 de Corintios, capítulo 5. Ubícate en el libro que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Vas a ir al libro número 2 de Corintios. Ubícate en el capítulo 5 y vamos a darle lectura al versículo 7. Cuando estés ahí, di amén. O di ya estoy ahí, o asienta con la cabeza, yo de acá te puedo ver. Bien, son obedientes. Entonces, amados, como ya estás en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, le damos lectura y la palabra de Dios, nuestro Señor, reza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por fe andamos, no por vista. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, el día de hoy, este domingo, Señor amado, este domingo, Señor mío, que tú preparaste para nosotros, Padre. Te damos gracias de antemano, Señor, por la vida que nos das. Te damos gracias por la fuerza que nos das, por la salud que nos has dado, Señor. Amado Padre, también te damos gracias, Señor, por las situaciones adversas que hemos experimentado en la vida, Señor, en esta semana. Y aquí estamos, Señor amado, por tu gracia, tu amor y tu misericordia. Padre mío, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy nos hables con toda autoridad por medio de tu palabra. Espíritu Santo, el Señor Jesús te dejó como aquel que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Así que, Espíritu Santo, yo te pido que nos hables de acuerdo a nuestra necesidad espiritual. Señor amado, son tiempos de incertidumbre, son tiempos, Señor amado, de inestabilidad. Así que yo te pido, Señor, que este día nos hables por medio de este tema, Señor, fe en medio de la crisis. Enséñanos, Padre, cómo enfrentar situaciones de crisis, Dios, en medio, Señor amado, de situaciones que golpean la humanidad. Enséñanos, Padre, por medio de tu palabra, a cómo enfrentar esto, Señor.
Y Padre, todo espíritu del diablo, Señor amado, que se opone a la predicación de tu verdad, sea atado y echado fuera de este lugar, Señor amado, de este recinto donde estamos reunidos, pero también, Señor amado, allá en los hogares, en los lugares donde mis hermanos, amigos y familiares nos están viendo, escuchando a través de las redes sociales. Espíritu Santo, que haya una libertad en la atmósfera espiritual para que tu palabra sea predicada sin impedimento, Señor. Amado Dios, yo te ruego que traigas cautiva toda mente, Señor amado, a la obediencia a Cristo, Padre, por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí, los que están allá escuchándonos, Padre. Bendícenos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. ¿Qué se entiende por crisis, amado? La crisis es una situación o un momento crítico. La crisis o la definición de crisis es que es una situación o un momento crítico que pone en riesgo el equilibrio o la estabilidad de una persona, de una comunidad, de una organización, de la sociedad o de la sociedad. Amados, la crisis es una situación o un momento crítico, eso es crisis. Cuando experimentas un momento crítico en tu vida, eso se llama crisis, eso es una crisis. Y no solamente esa crisis te puede afectar a ti como persona, sino también afecta a las comunidades, a las organizaciones, a la sociedad entera, a un estado, a un país, al mundo entero. La crisis, oye bien, las crisis pueden ser emocionales. Hay personas que emocionalmente son sometidas a crisis con frecuencia. Hay personas que son sometidas a crisis con frecuencia en el ámbito económico, en el ámbito social o en la salud, entre otras. O sea, la crisis golpea emocionalmente, económicamente, socialmente o en la salud. Son las 4 áreas donde vemos que estas crisis son más comunes. En tus emociones, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Estás estable o estás inestable? De acuerdo a lo que vimos con la definición de crisis, es una situación o un momento crítico. ¿Estás en un momento crítico en tus emociones? ¿Estás en un momento crítico en tus finanzas? ¿Socialmente tienes un momento crítico con alguien, con una persona, con una familia? ¿Con tu salud, quizá? Estas son crisis que comúnmente azotan y golpean a los seres humanos. Amados, aunque estas crisis, nosotros vemos en las Escrituras que estas crisis golpean a las personas constantemente, no tenemos que dejar de ver que hay, digámoslo así, un antídoto o algo que resiste a estas crisis para que nosotros podamos vivir bien, estables, que podamos estar espiritualmente bien, que podamos vivir pacíficamente aunque estemos sometidos a crisis. O sea, tú puedes estar experimentando una crisis, pero por medio de la fe poder vivir una paz interna. Así puedas estar batallando en tus emociones. Si tú tienes fe, vas a estar estable, vas a tener paz. Si tú estás siendo golpeado en el área económica, por medio de la fe en la palabra de Dios, tú puedes estar experimentando la paz que el mundo no te puede dar. Y así sucesivamente. Entonces, amados, la fe es un fundamento para enfrentar la crisis. La fe es un fundamento que tú y yo como hijos de Dios debemos de experimentar y tener para enfrentar las crisis. Sin la fe vas a estar viviendo tus crisis de una manera inadecuada y van a alterar tu manera de vivir y de andar y de estar.
Sin la fe, las crisis van a alterar tu manera de andar, de vivir y de estar. Sabemos que las crisis golpean a menudo nuestras vidas, pero por medio de la fe podemos garantizar que nuestra vida esté estable, esté equilibrada, esté viviendo en paz. Que alguien me diga todo lo que esté escuchando a través de los noticieros, de las redes sociales, a través de cuando escuchan que viene una recesión económica, que la economía va a empezar a derrumbarse, a desestabilizarse en el mundo entero. ¿Cómo viven? Quisiera ver a un millonario en estas alturas de la vida experimentando esto, pero viviendo una paz inmensa en su corazón. Sin la fe, ningún hombre puede vivir en paz en medio de una situación de crisis. Aunque las crisis nos sacuden, la fe es la que nos permite caminar con esperanza y confianza en Dios. ¿Quieres caminar con fe y con esperanza en medio de las situaciones críticas en tu vida?